Shalom, shalom, Boker Tov, bendiciones a todos hermanos. Soy Roy Carlos Rodríguez, pastor de la Congregación Mesiánica Casa de Israel, ubicada en la Chorrera, Panamá. Y estamos aquí para continuar junto a ustedes la lectura y estudio de la bendita Torá de nuestro Padre que está en los cielos. Debemos recordar que esta semana nos ha ocupado la Parashat número 49, la porción 49 conocida con el nombre hebreo de Kitexé. Kitexé significa cuando salieres. Y hoy debemos abordar la quinta aliyá, este Yom Hamishi, quinto día de la semana, día 11 del mes de Lul, que corresponde al 4 de septiembre de 2025. Esta quinta aliyá se encuentra en el Sefer de Barín, que es el libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículo 24, hasta el capítulo 24, versículo 4. Les invito a que juntos digamos la verajá, tengamos la lectura y posterior comentario. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén y amén. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a las mies de tu prójimo. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio, y si la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Adonai, y no has de pervertir la tierra que Adonai tu Elohim te da por heredad. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah demet, vechayev lan nata betocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santifica por medio de tus mandamientos y nos has dado tu Torah, Torah de veracidad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, entonces vamos a iniciar nuestro comentario basado en el capítulo 24, versículo 1. Capítulo 24, versículo 1, Sefer de Barín, libro de Deuteronomio, dice: Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. In lo tinsachen veinaif kit maksaba ervat davar. Entonces aparece aquí una frase en hebreo, la frase ervat davar. La frase ervat davar literalmente significa desnudez, vergüenza, algo reprochable, algo indecente. Es un sustantivo, la palabra erva es un sustantivo femenino. Y durante el tiempo del segundo templo, que fueron los tiempos precisamente del Mashiach Yeshua, había dos interpretaciones rabínicas que se aplicaban a esta palabra. Entonces se le traducía como algo reprochable, que se refería a algo reprochable, algo indecente, hervá, que significa desnudez, desgracia, defecto, indecencia, inmundicia, confusión, algo que ha sido descubierto, vergüenza, impureza, promiscuidad. Todos esos sinónimos se le daba a este sentido de la palabra. Y como dijimos anteriormente, había por lo menos dos interpretaciones rabínicas que nacían de las dos grandes yeshivot o escuelas rabínicas del tiempo. Una precedida por la casa de Hillel y otra precedida por la casa de Shammai. Entonces, en la primera interpretación y aplicación rabínica que daban a este texto, y sobre todo a esta palabra, se llegaba a la conclusión en cuanto a la casa de Hillel,
que un hombre podía despedir o dar divorciarse de su mujer por cualquier cosa que le causara molestia al esposo, inclusive si ella no era buena al momento de cocinar. Entonces, la casa de Hillel permitía el divorcio por cualquier causa. La interpretación de la casa de Shammai era todo lo contrario. Esta era una casa más estricta, en el sentido de que solo permitía el divorcio cuando había un comportamiento indecente en la mujer, ¿sí? Cuando había un comportamiento de indecencia en la mujer, entonces se le permitía al hombre expedir una carta de divorcio, lo que es conocido entonces como, sí, la carta de divorcio. El autor del libro de Sefer HaHinut, que es el libro de la enseñanza, considera que el documento que se expedía como carta de divorcio, que recibía el nombre de Get, representaba pues entonces el término entre ambos casos. El Get representaba el término entre ambos casos, los que aplicaban eh, la interpretación de Hillel, que permitía al hombre dar carta de divorcio por cualquier causa, y los que interpretaban, según la escuela de Shammai, que daba carta de divorcio solamente por encontrar una indecencia en la mujer. Es como literalmente la palabra que dijera vete, carta de divorcio. Pero ¿qué enseña el Mashiach Yeshua? ¿Qué enseña el Mashiach Yeshua, que es nuestro rabí, nuestro maestro y nuestro Mashiach y nuestro redentor? Entonces tenemos que remitirnos a la enseñanza de Yeshua en Matitiyahu, el Evangelio de Matitiyahu, que es Mateo, capítulo 19, versículos 3 al 10. Vamos a leer lo que dice el Mashiach. Dice, y se acercaron a él algunos fariseos para probarle, diciendo, ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y aquí está. Vamos a ver el contexto. La pregunta es clara. Ellos quieren saber si él apoya la interpretación de Hillel, por la que la escuela de Hillel decía que inclusive si una mujer quemaba la comida, era suficiente causal para darle get, o sea, para darle el divorcio. Entonces ellos quieren saber cuál es la posición de él. Dice, y respondiendo dijo, Yeshua dice, ¿no habéis leído que aquel que los creó, refiriéndose a Adonai el Padre Eterno, desde el principio los hizo varón y hembra? Y aquí él viene a hacer alusión a algo profundo que solamente se ve en el hebreo. Solamente se ve en el hebreo. Ninguna traducción puede darnos a entender esto cuando leemos en los idiomas en que se ha traducido la escritura. Vamos entonces, amados, a tratar de explicar de la manera más clara y sencilla esta profundidad. Pero claro, con la advertencia de que esto requiere un estudio más pausado y profundo. Quizás algunos por primera vez van a escuchar esta afirmación. Quizás algunos, en el mejor de los casos, se sorprenderán. Otros, esperemos que no sea así, se escandalizarán. Pero es lo que el texto hebreo nos hace ver claramente. Entonces, si vamos al libro de Génesis, porque acabamos de leer el versículo 4, cuando le hacen, en el versículo 3, los fariseos le hacen la pregunta a Yeshua, quieren saber si Yeshua apoya la interpretación de Hillel de que se dé carta de divorcio a la mujer por cualquier cosa. Entonces Yeshua los hace ir al libro de Bereshit, al libro de Génesis, porque es en el libro de Génesis donde la Torah afirma que Adonai hizo al hombre varón y hembra. Entonces vamos a ver algo. En el texto de Génesis dice el capítulo 1, versículo 27, y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó.
Recuerden que cuando dice a imagen no se refiere a ninguna forma corpórea de semejanza al Eterno, porque el Eterno es Ruach, es espíritu, él no tiene cuerpo. Lo que se refiere el texto aquí es que hizo un molde. Conforme al molde que él creó, hizo al hombre, varón y hembra los creó. Sacar u nekeba. Después vamos a hablar un poquito de esas dos palabras en hebreo. Dice el capítulo 2 más adelante la narración, en el versículo 7. Dice, entonces Adonai Elohim formó al hombre del polvo de la tierra. Es allí donde le está dando forma al molde. Y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Nefesh Hayah, o sea, un alma viviente. Bien, si adelantamos un poquito en el capítulo 5, vamos a leer algo que muchas veces se pasa por alto. Dice el capítulo 5 de Génesis, este es el libro de las Toldot, de las generaciones de Adán. Este Adán es con M, Adán. El día en que creó Elohim al hombre, a semejanza de Elohim los hizo, recuerde, conforme al molde, creó al hombre. Miren lo que dice el versículo 2. Varón y hembra los creó. Sacar un nekabá, los creó y los bendijo. Dice, y llamó el nombre de ellos, que dice Adán. O sea que ambos recibieron el nombre de Adán el día en que fueron creados. Fueron creados, dice, el mismo día. Entonces, ¿qué nos enseña el texto en hebreo? Que cuando Adonai creó a Adán, al ser humano, porque este es el sentido, el ser humano, ese ser humano era varón y era hembra. Es lo que seguramente muchos por primera vez están escuchando. Era un ser especial, varón y hembra. No se malinterprete y no se diga, no se piense de que era hermafrodita. No, no. Era varón y hembra. Es decir, por un lado, tenía todos los rasgos del género masculino y por el otro lado tenía todos los rasgos del género femenino. Es interesante, porque resulta que el texto en hebreo, cuando dice precisamente en Génesis 2, sacar une que va, Génesis 5:2, sacar, varón es la palabra para varón, sacar, y se usa esa palabra eh, describiendo que sacar, la parte masculina, tenía la marca visible de su género, la marca visible de su género, es decir, su miembro viril. Es lo que el texto dice. Y cuando dice une que va y hembra, se refiere esta palabra, la raíz, a la palabra nakab, y la palabra nakab se refiere a algo escondido, inclusive algo para perforar. Entonces, veamos lo que dice el texto. Sacar, parte visible. Nakab, parte escondida para perforar. Hace una alusión, el texto está haciendo alusión, está describiendo el, el género masculino y el género femenino. Era un solo ser humano con ambas características. Ahora, vamos a continuar profundizando. ¿Qué ocurre en el capítulo 2? En el capítulo 2, cuando el Eterno está diciendo que no es bueno que el hombre esté solo, versículo 18, capítulo 2, 18, y dijo Adonai Elohim, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Eser kenegdo, es la palabra en hebreo, eser kenegdo, ayuda complementaria. Kenegdo significa una contraparte a él, porque todos los otros, la fauna tenía su contraparte. Estaba el macho y estaba la hembra, pero en cuanto a Adán, no, porque era un solo ser que tenía ambas características en sí. Entonces, ¿qué ocurrió? Adonai pone trabajo a, al hombre para que le dé nombre a toda la creación. Dice el versículo 20, y puso Adán nombre a toda
bestia y las aves. Ese mismo versículo dice, mas para Adán, el ser humano, Adán, que había sido hecho varón y hembra, no se halló ayuda idónea para él. ¿Qué hizo Adonai? Versículo 21. Entonces Adonai Elohim hizo caer un sueño profundo sobre Adán, ese ser humano, varón y hembra, recuerden. Y mientras éste dormía, ese ser humano dormía, tomó una de sus costillas, dice la traducción de la mayoría de las Biblias habla de costilla, pero no dice costilla el texto hebreo. El texto hebreo no dice costilla por ningún lado. Utiliza la palabra, la raíz selaot, que de hecho es una palabra, un sustantivo femenino y plural. Cuando dice selaot, significa y tomó uno de sus lados, no costilla, uno de sus lados, podríamos decir uno de sus costados, una de sus costados. Por ejemplo, pensemos en una puerta. Una puerta tiene la parte posterior y la parte anterior. Entonces, es como tomar uno de esos lados, la parte posterior, y separarlo de la parte anterior. Eso fue lo que hizo Adonai con este ser humano, con Adán. Mientras dormía, si se separó uno de sus costados y cerró la carne en su lugar. Por eso que en la parte posterior, tanto el hombre como la mujer no tienen mayores diferencias. Solamente espaldas, glúteos, piernas. Las diferencias marcadas están en la parte de enfrente. Entonces, cuando Adonai cierra esta parte y la trae al hombre, la parte que ya fue separada de él, que tenía las características de género femenino, se la presenta a él. Por eso que Adán dice en el versículo 23, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada varona. Esa no es la traducción correcta. En el texto hebreo dice será llamada Isha, que es la forma hebrea para decir mujer, refiriéndose a sexo femenino, género femenino. Porque del varón, y esa no es la traducción, el varón, ahora aquí es Ish fue tomado. Isha, Ish. Entonces, dice el texto, para cerrar aquí, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y será una sola carne. Entonces, cuando alguien haya esposa, haya el bien, porque no es bueno que el hombre esté solo, dice que se une a su mujer, es como si volvieran a ser ese primer ser humano que se constituye en un ejad, una unidad, porque la palabra ejad significa literalmente, habla de unicidad, unicidad, único. Entonces, volviendo a nuestro comentario, cuando Yeshua le dice a los fariseos que quieren saber a qué escuela apoya él los remite al principio, cómo era todo, ¿no? Los hizo varón y hembra. O sea, eran una unidad. Entonces dice el siguiente versículo en Mateo capítulo 19, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es decir, aunque posteriormente el hombre, la parte masculina fue separada de la femenina, el hombre siempre buscará su parte complementaria, el ser kenegdo, esa ayuda idónea para volver a ser una unidad. Por eso dice Yeshua, por consiguiente ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Elohim ha unido bajo el mismo yugo, ningún hombre lo separe. Es decir, Yeshua no está aprobando el divorcio. Aquí él se remite a lo que Adonai desde la creación estableció. Es una unidad indisoluble, inseparable. Entonces ellos respondieron en el siguiente versículo. Entonces ellos dicen, entonces, ¿por qué mandó Moshe? O sea, ¿por qué está establecido en la Torá dar carta de divorcio, get, y repudiarla? Es decir, sacarla, separarla, enviarla, dejarla ir. ¿Por qué? Entonces Yeshua responde que es por la dureza del corazón.
o sea, la dureza del corazón del hombre, es que se permitió dar get, dar get. Se permitió. No es porque sea mandato en la Torah, es porque se permitió. Se permitió. Por la dureza del corazón del hombre. Porque el hombre se inclina, recuerden lo que hemos estado estudiando desde la primera lilla, en el ejercicio de su libre albedrío, muchas veces se inclina hacia el Yetzer Hara, hacia la naturaleza pecaminosa y termina haciendo lo que la Torah no ordena. Como el caso, por ejemplo, un hombre que tiene dos mujeres, ya lo dijimos, la Torah no manda a nadie a tener dos mujeres, ha sido simplemente porque se inclinó a eso y llega a tener dos mujeres. Entonces, igualmente, la Torah no manda el divorcio, pero lo permite por la dureza del corazón del hombre, por su inclinación al Yetzer Hara, a hacer su voluntad. Entonces, Yeshua le responde eso. Y ahora puntualiza cuál es la única causal que sería aceptable para emitir un get o una carta de divorcio. Y que aún así, recuerden, es por la dureza del corazón que se permite. Y él dice, y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, a menos que sea por fornicación y se case con otra, cometa adulterio. O sea, si a un hombre le está diciendo, si uno de ustedes, perdón, despide a su mujer porque quemó el jalá, se le quemó el pan del Shabbat, o porque cualquiera cosa, y se vuelve a casa, está cometiendo adulterio. La única razón, y aquí con esta respuesta, él se inclina por la escuela de Shammai, que establecía que solamente tenía que ser por algo indecente, que se permitiera el divorcio. Dice, salvo por fornicación o por una indecencia, pues. Entonces, ante esa situación, los discípulos responden, porque en los tiempos del segundo templo prevalecía la costumbre de dar carta de divorcio por cualquier cosa. Entonces, cuando los discípulos escuchan de la misma boca de su rabí, de su Mashiach, del maestro, que dice que solamente es por esa causa que será permitido y debido a la dureza del corazón, ellos dicen, entonces si así es la relación del hombre con su mujer, entonces no conviene casarse, ¿no? Porque es una expresión carnal, o sea, no nos conviene casarnos porque no vamos a poder separarnos por cualquier cosa. Entonces vemos aquí claramente que Yeshua, eh, entre la casa de ley y la casa de Shammai y su interpretación rabínica, da la razón a la de Shammai. Y otra vez, pero señalando que es por la dureza del corazón del hombre. Entonces, hasta aquí vamos a sacar varias conclusiones de ese texto. El texto que Yeshua cita y lo que él está diciendo, el texto en Génesis y lo que después explica, nos hace ver que el divorcio no es parte del plan original del Eterno para el hombre, ¿no? Génesis dice claramente, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Bedabach veishto vehayu lebasar ejat. Ejat, la palabra para unidad, unicidad. Dos, otra cosa que acá aprendemos, el divorcio fue permitido por el Eterno, mas no fue ordenado por el Eterno. Y por eso que el Deuteronomio 24:1 dice, por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Kimaxaba erbat dabar. Entonces el Eterno, 3, y esto es lo tercero, el Eterno permite el divorcio por causa de la dureza del corazón del hombre. Del corazón del hombre. Por eso que Yeshua lo dice claramente, ¿no? Por la dureza de vuestro corazón, ¿no? Y aquí el texto griego nos enseña mucho, porque la expresión dureza de vuestro corazón se encierra en una sola palabra en griego. Es la palabra esclerocardian. Y esta palabra esclerocardian es una palabra compuesta. Está compuesta por el término escleros. Y escleros significa algo que está duro, que está seco, está endurecido por lo seco que está. Y la palabra cardíaca es corazón. Entonces estamos hablando de un corazón seco, seco. O sea, que no admite compasión, tolerancia, empatía, perdón, misericordia, sobrellevar, que es una de las cosas que se necesita mucho dentro del matrimonio. Entonces, es como esclerocardía, por dureza del corazón, es porque es un corazón totalmente duro. Y lo siguiente también que aprendemos es que la causa de un divorcio eh, realmente aceptado es solamente por el aspecto de la inmoralidad.
que es lo que dijo Yeshua, salvo por causa de fornicación. El texto griego dice, me epiporneia, y aparece la palabra porneia, que es la palabra griega para fornicación, que también se puede traducir como infidelidad. Entonces, volviendo al texto de Deuteronomio 24:1, dice que el hombre, pues, eh, encontró algo reprochable en ella. La expresión otra vez, erbat dabar, alude a algún tipo de promiscuidad, que es la clave para entender toda esta discusión o comentario. Y por lo tanto, la pregunta que le hicieron a Yeshua, si era lícito repudiar a la mujer por cualquier causa, es porque a ellos les gustaba inclinarse por la interpretación de Hillel, que daba carta de divorcio por cualquier razón. Sin embargo, la respuesta de Yeshua excluye ese pensamiento rabínico que era el que predominaba en los tiempos del segundo templo. Entonces, cuando el Mashiach responde que solamente es por Erbat Dabar, significa que solamente es permitido el divorcio por algún tipo de fornicación o indecencia, y eso será inclusive por la dureza del corazón, porque se espera que el hombre tenga un corazón perdonador, un corazón llamado a la misericordia. Como dijo Yeshua, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará la vuestra. Así que según la enseñanza de Yeshua en Mateo 19, donde está explicando el texto de Deuteronomio 24, el divorcio está permitido solamente por la dureza del corazón, y que solamente existe una causal para eso, que sería algún tipo de indecencia. Entonces, cuando se da esto solamente a través de un documento legal, el get, la carta de divorcio, es que se podía entonces hacer tal acción de disolver el matrimonio. Ahora, pasemos a lo que el rabino Shaul enseña, porque el rabino Shaul escribe muchas cartas alágicas a las congregaciones. Cuando hablamos de alajá, nos referimos al conjunto de dictámenes y reglas rabínicas. Debemos recordar que Shaul era rabino, pero él ahora dicta sus leyes y sus reglas que rigen las comunidades que le está formando en base a la Torá, y la Torá tal y como el Mashiach la interpreta. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 10, recuerden que la congregación en Corintio estaba formada tanto por gente de origen judío como de gente de origen gentil. Con el tiempo, la gente de origen gentil sin conocimiento de Torá llega a ser mayoría en las congregaciones, y trae inclusive costumbres que ellos piensan que no son necesarias cambiar porque vienen de la cultura greco-latina, donde no hay Torá. Entonces él comienza a poner ciertas cosas en orden, porque ellos no conocen Torah, ellos están en proceso de aprender Torah. En 1 Corintios 7:10, y recuerde que en 1 Corintios hay muchos casos, por ejemplo en el capítulo 5, el caso del incesto escandaloso, cuando un joven estaba eh, con la mujer de su padre, es decir, con su madrastra, una relación incestuosa, y los corintios estaban envanecidos, lo aceptaban, igual como dice en el capítulo 10 y 11, se emborrachaban cuando iban a celebrar Pesa, caían en gula, había partidismos, en fin. Los corintios, aunque supuestamente hablaban mucho en lengua, era una congregación bastante carnal, ¿no? Entonces Shaul comienza a poner cosas en orden. Entre eso, lo del aspecto del matrimonio. Y dice en 1 Corintios 7:10 lo siguiente: pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Eterno, Adonai, que ordena a Adonai, que la mujer no se separe del marido. Es decir, no vayan al divorcio. Porque en la cultura greco-latina también se practicaba por cualquier cosa el divorcio. ¿Sí? La palabra clave aquí es no se separe, dice koristenai en griego, que significa desocupar, dividir, crear un espacio, ¿no? Crear un espacio, una ausencia en el matrimonio, que es una parte, la mujer separándose. No era aceptado. Entonces, ahora, una pregunta: ¿qué podía causar que una mujer de esos tiempos quisiera separarse de su marido? Ahora, aquí realmente hay una diferencia entre lo que es separarse y lo que es el divorcio. Separarse es, digamos, un alejamiento.
sin romper el vínculo matrimonial ante una corte. Es una separación. ¿Y qué cosas podría entonces causar que una mujer quisiera buscar esa separación? Bueno, no tenemos ahorita registros de los tiempos de Shaul, pero podemos primero empezar por un principio espiritual que está establecido en Coelet, Sefer Coelet, que es el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Hay algo que se puede decir, y aquí esto es nuevo, ya fue en los siglos que nos han precedido. Entonces el énfasis es, nada hay nuevo debajo del sol. Vein kal hadash tahad ha-shamesh. No hay nada nuevo debajo del sol. Así que las causales de aquel tiempo de separación, podríamos decir que son las mismas causales hoy en día. ¿Cuáles son las causales según las estadísticas de diferentes países en la vida moderna para de separación o causales de divorcio? Dice, por ejemplo, un aspecto de la agresividad continua, es decir, la violencia de un cónyuge hacia otro. Otro, la infidelidad. Otro, problemas de comunicación. No saben expresarse de los sentimientos y transmitir las necesidades. No hay una comunicación correcta. Otro, los celos. Uno de los cónyuges puede ser extremadamente celoso, algo que cae en lo enfermizo, en lo patológico, en lo enfermizo, y no hay felicidad en eso. El desamor, es decir, la falta de atención, de pasión. Problemas financieros, también las dificultades, o decir que uno de los cónyuges no aporta para el hogar, o simplemente, sí, absolutamente, no aporta absolutamente nada, mientras que el otro tiene que hacer todo el esfuerzo para ver cómo suple las necesidades económicas. Eso se da, la violencia doméstica, bueno, ya lo dijimos, el abuso no solamente de violencia verbal, sino psicológica y física. Inclusive las enfermedades mentales, que uno de los cónyuges tenga un tipo de enfermedad mental que ponga en riesgo la integridad de la contraparte, ¿no? Entonces esas son unas de las causales, claro, tienen sus explicaciones, sus implicaciones, pero por este espacio no podremos entrar a eso. Entonces, ¿qué es lo que aconseja el rabino Shaul cuando se da una situación así? Miren lo que aconseja Shaul en 1 Corintios capítulo 7, versículo 11. Dice Shaul, y si se separa, o sea, él no está diciendo, y si se divorcia, si se separa, si pone distancia, quédese sin casar. No se puede volver a casar. O reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a la mujer. Entonces aquí otra vez, ejercicio de la misericordia, de la comunicación, de la bondad, buscar reconciliación. Y la reconciliación involucra pues la restauración de las situaciones, ¿no? De lo que haya causado la separación o el divorcio. Y a los demás digo yo, ahora dice él, como rabino, no Adonai, sino él, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente de vivir con él, no la abandone. ¿Por qué? Porque esta mujer, a pesar de que no es creyente, tolera, acepta la fe, la nueva fe de su cónyuge. Y el 13 dice exactamente también lo mismo, pero al contrario, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente de vivir con ella, no lo abandona. Pero si por causa, eso podemos inferir que si por causa de la fe, la mujer o el hombre que no es creyente comienza a perseguir, señalar, golpear físicamente, emocionalmente, castigar financieramente a su cónyuge por causa de la fe, entonces las palabras de Shaul infieren que existe la posibilidad de separarse, de separarse. Bien, entonces es lo que está diciendo Shaul aquí. Ahora, el versículo 14 termina diciendo, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. O sea, si una parte es incrédulo, no tiene la fe, pero es respetuoso, una persona que tiene conducta ética y moral correcta, a pesar de que no es un creyente, y acepta que su cónyuge ejerza esa fe. Entonces dice el rabino, pues no se separen porque pueden ser santificados. ¿En qué aspecto? Esto no quiere decir, bueno, esto nos recuerda que hay una responsabilidad grande en el creyente para hacer luz, la luz del Mashiach, proyectarla a través de su vida en los lugares donde hay matrimonios que uno es creyente y el otro no. Eh,
Eso indica que la vida de fe puede afectar directamente, positivamente, la relación entre esposo y esposa, y también inclusive la vida espiritual de los hijos, para bien, si el creyente hace las cosas de la forma correcta. Y sobre todo, pues en un mundo en medio de valores y creencias que están deficientes y que son permisivas, entonces más cuando la luz de la fe correcta en el Mashiach debe resplandecer en los hogares. Entonces la búsqueda de la santidad eh, debe impactar en la vida de los creyentes, en la vida de los miembros de la familia. Cuando dice porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, no significa que va a ser salvo por causa de la fe de su mujer, no se refiere a eso, sino que la conducta como una buena creyente en el Mashiach hará que la palabra, el Rúa, a través de la palabra, haga la obra. Testimonio, testimonio. Pero el versículo 15 dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Y aquí dice Shaul algo así, algo tremendo. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. O sea, si es una persona que le está haciendo la vida imposible al cónyuge, sea la esposa o el esposo, entonces ese rabino Shaul sepárese. Claro, más atrás dijo, no se vuelva a casar, sepárese. Pero no está llamado a vivir semejante esclavitud, o sea, esa tortura de, eh, de riesgo a la vida. ¿Cuántas mujeres han perdido la vida a manos de sus cónyuges por la violencia física? Porque simplemente se le dijo, usted no se puede divorciar. Pero, ¿y el valor de la vida? ¿No tenían que preservar la vida primero? O simplemente no solamente eso, sino el maltrato psicológico, el maltrato verbal, las humillaciones, eh, todas estas cosas que dañan pues la relación. Dice Rabino Shaul, bueno, el hermano o la hermana no está sujeto a servidumbre en semejante caso. Bueno, entonces estos versículos pues nos hacen ver de que Rabino Shaul no está diciendo pues que el cónyuge incrédulo se salva automáticamente por la fe del otro, sino que al practicar la fe, ese impacto de la luz va a traer beneficio al hogar. Bien, finalmente, hermanos, resumiendo, entonces, Adonai estableció el matrimonio, no mandó el divorcio. El divorcio se da por causa de la dureza del corazón del hombre y solamente es aceptado por causa de infidelidad. Pero aún así, el rabino Shaul, en sus cartas halajicas, recomienda a los creyentes que vivan, por ejemplo, con parejas no creyentes, si estos son respetuosos y estos respetan la fe y todo eso, no se separan. Pero si alguien no está obligado a una servidumbre para llevar una vida de infelicidad el resto de sus días, sepárese. No se vuelva a casar, pero sepárese. Eso es lo que el texto de la Torá y los escritos del Brit Hadashah nos hacen ver. Quizás algunas personas no van a compartir esta opinión, pero esto es lo que podemos ver dentro de estos textos. Termino leyendo 3 textos de la escritura que dice, en Yehoshua, Josué 22:5 dice, y esfuércense por cumplir fielmente el mandamiento y la Torá que les ordenó Moshe, siervo de Adonai. Amen a Adonai su Elohim. Condúzcanse de acuerdo con su voluntad. Obedezcan sus mandamientos, manténganse unidos firmemente a Él y sírvanle de todo corazón y con todo su ser. En Efesios capítulo 5, versículos 25 al 33 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Mashiach amó a la congregación y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una congregación gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también el Mashiach a la congregación. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto del Mashiach y de la congregación.
Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. En este mes de Elul, que es el sexto mes bíblico profético, es un mes conocido como el mes del Rahamín, de la misericordia, el mes del Teshuvah, o sea, del arrepentimiento. Se acostumbra a leer todos los días el Salmo 27. De hecho, le aconsejo leer Salmo 27 y memorizarlo. Y antes de leer cada día el Salmo, hay una expresión en hebreo que está basado en Shir Hashirim, que es Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 3. Esta expresión que se dice antes de leer el Salmo, dice así: Ani le dodij ve dodili. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Con este pensamiento cerramos pues este comentario. Que el Eterno siga bendiciendo a todos, siga bendiciendo a las familias, siga bendiciendo los matrimonios, siga bendiciendo a todos. Quien tenga oídos, oiga. Shalom, shalom, amados hermanos.